Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la jornada preparatoria de la Marcha de la Diversidad, celebrando los 20 años de estudio de género, sexualidad y salud reproductiva en la Facultad de Psicología. En este momento estamos en la tercera actividad, que es la Mesa Activismo y Pensamiento Disidente en Sudamérica. Tenemos aquí a Omar Beretta y Nicolás Martínez, que van a presentar el Radicalmente Plurales, la experiencia del colectivo Cuarto Mundo y su podcast de Puto el que lee, y con mi invitada de Agrupación 58, a Daniela Del Pozzi. Le doy el paso a Omar, que presenta, y yo me voy para atrás para pasar las diapositivas. Buenas tardes, estamos muy contentos, muy contentes de estar hoy en la universidad, en esta jornada, de poder participar de las actividades de la Semana de la Diversidad en Montevideo. Estamos también muy felices de poder compartir con ustedes esta experiencia que es el colectivo Cuarto Mundo. Somos una plataforma de desarrollo y de difusión de contenidos sobre formas de expresar nuestra identidad sudamericana no heteroconforme, y lo hacemos con perspectiva feminista e interseccional. Lo que hacemos es tratar de generar contenidos propios, y investigamos y registramos y difundimos sobre una gran cantidad de temas como activismo, justicia social, derechos humanos en cuestión de género, educación sexual, laicismo y memoria histórica de los sectores oprimidos. Y coordinamos toda esa información y la compartimos en forma gratuita, democrática y masiva. Tenemos dos ejes principales que informan nuestro trabajo, que el primero es Rita Segato. Diego, si nos puedes pasar a la primera. Cuando empezamos a pensar en este trabajo, estábamos leyendo a dos mujeres que nos marcaron mucho el camino, principalmente Rita Segato en el sentido de que vivimos en una academia que está fatalmente marcada por el eurocentrismo desde su fundación y por el patriarcalismo desde sus prácticas. Por eso es que los lugares habituales de estudio y de reproducción del conocimiento se están haciendo un poco difíciles de transitar para nosotros. Y la otra persona que forma nuestro pensamiento también, pasamos a la siguiente diapositiva, es Leonor Silvestri, que con su manera desembosada y muy particular de expresar sus opiniones, nos comparte que la heterosexualidad como régimen político nos hace creer que este es el mundo y que este es el mejor mundo posible, y que las relaciones de organización entre los géneros, las relaciones económicas, todo esto es la única manera que siempre existió. De modo que poniendo a dialogar a Rita Segato y a Leonor Silvestri, que no necesariamente dialogan entre ellas, pero que dialogaban con nosotros, nos propusimos tener un mundo radicalmente plural como meta, y si no es interseccional, no es mi lucha. ¿De qué manera lo hacemos? Bueno, tomando las sugerencias de Segato, pensando en conversación. Lo que hacemos es buscar voces disidentes, no heteroconformes, lo que deja dentro del campo a los heterosexuales no patriarcales, que sean radicalmente plurales y que sean críticos de las políticas de Estado o de los grupos de interés contrarios a la plena vigencia de los derechos humanos. Uno de los modelos sobre los cuales nos basamos es la plataforma Muy Guaso de Cochabamba, que es una plataforma independiente y autogestiva de creación y difusión cultural feminista. Y ellos nos enseñan que la lucha está en el lenguaje. Ese es nuestro campo de batalla. Por eso hemos prestado mucha atención al registro oral y a la difusión por medio de los podcasts. Pasamos a la siguiente diapo, por favor. También tomamos como punto de partida el fracaso que nos señala la activista travesti Marlene Guayar, cuando nos enseña que estamos en el fracaso de la paterno-maternidad, de la pedagogía, de las instituciones, en el fracaso de la heterosexualidad. Partimos de la hipótesis que este modelo capitalista, binario, heteronormado, blanco, académico, eurocentrista y del Estado-Nación fracasó. Y por eso desde Cuarto Mundo desconfiamos de todo lo blanco y de sus saberes, y empezamos a buscar
estos espacios que se están creando, limpios de Academia Blanca Binaria, donde hemos podido empezar a dialogar. Para empezar, queremos compartir quizás la voz que ha sido más importante para nosotros en este viaje. Diego, ¿podemos pasar al audio? Que es la voz de Rosario Hakim, cuando le preguntamos en nuestra entrevista qué hay que hacer para descolonizarse. ¿En qué consiste la descolonización? ¿En qué consiste despatriarcalización? Consiste en dinamitar las marcas identitarias impuestas por la herida colonial. ¿Cuáles fueron esas dos grandes marcas? La marca racial, que creó al indio, y la marca sexo-género-sexual, que creó a la hembra, el macho, lo femenino masculino y la heterosexualidad. Esas dos grandes marcas es necesario dinamitarlas y dejar de centrarnos en la identidad como si fuera un hecho ontológico. Tú no eres tu raza, tú no eres tu sexo, tu género, tu sexualidad. Tú eres muchísimo más que eso. Esas marcas son coloniales precisamente porque te reducen a la contingencia del color de tu piel. Te reducen a la contingencia de un pedazo de carne que tienes entre las piernas, o de un conjunto de roles o atributos, o de una reducción del deseo erótico. Tú no eres eso, tú eres mucho más que eso. Y por lo tanto, debemos liberarnos de eso y no perder de vista que las reivindicaciones de la emancipación no pasan por la identidad. Pasan por quién diablos se está apropiando de las riquezas del planeta. Mientras vos estás perdido en tus peleitas identitarias, que si eres blanquito, que si eres negrito, de qué color eres o qué cosita llevas entre las piernas, los poderosos del mundo se llevan toda la torta y te dejan en la miseria creyendo que eso es algo natural, que tú estés sumido en la pobreza, en la discriminación, en la igualdad, en la desigualdad, etcétera, como algo natural. No, señor. El problema fundamental no es la identidad. El problema fundamental de las luchas es por la riqueza de las naciones. Gracias. Bueno, nos quedamos muy impactados y una de las primeras cosas que nos preguntamos es ¿qué estábamos haciendo en la facultad leyendo Foucault en vez de estar leyendo a Rosario Hakim, ¿no? Rosario Hakim es doctora en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Autónoma de México, hizo estudios de posgrado en Filosofía, Ciencia Política y Desarrollo Rural, publicó 8 libros de poesía y 10 de ensayo. En este sentido, tratando de alejarnos del saber de la autopista hegemónica, seguimos conversando con otros actores. Pasamos a la próxima diapositiva. Mostro y Alan son raperos transfeministas de Córdoba, de Argentina, y que nos conmovieron mucho por la poesía de sus letras, por la experiencia de su música, y cuando les preguntamos ¿cuál es el marco teórico que informa la acción de ellos?, nos contestaron, nosotros charlamos con nuestros amigues y leemos fanzines. Entonces empezamos a entender que era por estos lugares, por estos medios de colectivización de saber no ortodoxos, por donde teníamos que seguir haciendo nuestra investigación. Próxima imagen, por favor. Anthony Fedese, La Polilla, es un activista no binario peruano, que nos dice: a mí me vienen a contar que Monique Wittig dice que la heterosexualidad es una construcción política. 1800 años antes de que tu sacerdote plante una cruz en la cima de mis montañas, mis ancestras ya eran pansexuales, poliamorosas y no binarias. ¿Qué me vienen a contar ahora? Esta novedad europea que me vienen a traer, que nosotros ya lo hacíamos y que tuvimos que dejar de hacerlo después de que llegaron los españoles y la Iglesia Católica. Entonces, en este avance de diálogos es que empezamos a entrar en otros contextos de análisis y nuevos grupos de intereses, como por ejemplo, vamos a la próxima imagen, como bueno,
GRUPE, que es un grupo de pensamiento que coordina mi compañero Nicolás Martínez en Paraguay, que se reúnen por fuera de los circuitos habituales de producción y de reproducción del saber, o Casa Libertad y Casa Bagre en Lima, o el colectivo Transitar en Paraguay, o Radio Nación Marica en La Paz, la colectiva feminista antifeminista de La Paz. Es decir, hay un enorme tejido de nuevas formas de producción de saber que a veces, demasiado distraídos por las formas hegemónicas, no le prestamos el valor que le debemos prestar y entendemos que es por estos caminos donde empiezan a haber algunas respuestas que nos interpelan. Pasamos a la próxima diapositiva, que son otros ejemplos de estos lugares que pueden ser también considerados seguros, algunos excluyentes de quienes no integran esos colectivos, como este encuentro de activismos gordes de Abya Yala y la diáspora africana, para reflexionar sobre esos propios contenidos, o la siguiente imagen, que tiene que ver con una interpelación respecto de que no queremos que nadie que no seamos nosotros hable sobre nosotros, ni nadie que no conozca nuestras vivencias, opine y nos meta en manuales o en textos académicos. De hecho, en una reunión en uno de los colectivos en Asunción del Paraguay, una trabajadora sexual dijo: yo les pido que en esta reunión nadie que no haya hecho trabajo sexual hable de trabajo sexual. Lo que resume un poco el espíritu de la época. La próxima diapositiva es una de nuestras entrevistadas, que es Vicu Villanueva. Vicu es una cantautora, activista, youtuber, en contra o no en contra, pero que no fomenta la vida dentro de YouTube, y que ella tiene la característica de explicar con canciones muy sencillas conceptos filosóficos y de esta época muy abstractos, y tiene un tema que es disneyniente, que es cómo el paradigma heteronormativo que nos venden las películas no es el verdadero, que tiene 1.2 millones de visitas en YouTube, y ella interpela directamente a un segmento de la población adolescente y de la juventud. Con este trabajo llegamos a la conclusión de que había 3 elementos que desmantelar, que es la opinión que tienen en general toda la disidencia que nosotros hemos entrevistado. El primer elemento a desmantelar, que es el Estado-Nación y la Iglesia o las iglesias del Estado. Pasamos a la próxima diapositiva. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado estructura la explotación de las fuerzas de trabajo en beneficio de una sola clase. Creo que tenemos consenso entre todos nuestros entrevistados en ese sentido. Y aquí tenemos una foto de Raúl El Chato Prada. Raúl es un filósofo y sociólogo, miembro de La Comuna, que es el colectivo vinculado a movimientos sociales antisistémicos y a los movimientos descolonizadores de las naciones y pueblos indígenas de Bolivia. Él es ex constituyente de la Asamblea Constituyente de la Refundación del Estado Plurinacional de Bolivia y ex viceministro del primer gobierno de Evo Morales, con más de 10 libros publicados de ensayos. Él nos dice: ya no quiero enseñar a la gente que busca títulos. Él ya no está más en los circuitos formales de enseñanza universitarios, a pesar de todas sus calificaciones. Y lo que el Chato Prada nos dice respecto al Estado es, sin ambajes, el Estado-Nación es colonial. Entonces, esto es algo que va desmontando las posibilidades de poder avanzar en la conquista de derechos dentro de una estructura que reproduce un mecanismo de poder que es esencialmente colonial. Pasamos a la próxima imagen y tenemos a Silvia Federici, que estuvo la semana pasada en Asunción dando conversaciones, y ella define al Estado-Nación como agencia burguesa ineficaz y parcializada que está en guerra contra las mujeres. Y no es el momento ahora, no tenemos tiempo para hablarlo, pero da los horribles casos de injusticia que se dan con mujeres de escasos recursos que tienen, por ejemplo, un accidente de auto, y como hay ciertos estados de Estados Unidos que le otorgan derechos al feto, por haber estado en un accidente de auto embarazada, la mujer de bajos recursos queda presa por haber puesto en peligro la vida del feto. En ese sentido,
Rita Segato nos llama a pensar en la justicia como uno de los déficits centrales de la modernidad colonial. Y en nuestras entrevistas hemos visto también que hay dos ámbitos, que es el de la justicia y el de la salud, que toda la disidencia está abandonando por considerarlas lentos, burocráticos, desactualizados, costosos de acceder. Y, por ejemplo, respecto a cuestiones de justicia, la disidencia prefiere hacer la denuncia en redes y no ir a la justicia o a la policía, o por ejemplo, incluso en el caso de aborto no punible en Argentina, la disidencia prefiere llamar a las socorristas y no tener que atravesar el trauma de tener que ir a la justicia, a un hospital público, con el riesgo de que una enfermera alerte a la iglesia sobre esto, que vengan los antiderechos y que empiezan a ponerle medidas para que no pueda cursar su aborto. En la próxima diapositiva tenemos una entrevista que le hicimos a Edgar Solís Guzmán, que es del movimiento Maricas Bolivia en La Paz y uno de los conductores de Radio Nación Marica. Con respecto al término de nación, nos dice que el Estado-Nación promueve un nacionalismo homofóbico y de hecho en el Estado Plurinacional de Bolivia se percibe lo gay como un hecho neocolonial, desplazando a las identidades culturales indígenas en lo que se está trabajando para poder sanar esa herida. Gabriela Schwartzman, de quien ya vamos a hablar un poco más adelante, nos dice que el Estado-Nación es un producto del patriarcado y del capitalismo. Por eso, perdonen que doy tantos nombres, pero un poco la idea de esta presentación es hacer como una lista de cuáles serían todas las lecturas que no estamos haciendo, y por lo menos nosotros no estamos haciendo y que queremos compartir y que dan respuestas. Raúl Prada, que mencionamos antes, nos dice que nos movemos en una ilusión de la ideología, que el Estado también es un fetiche, que al poder lo único que le interesa es reproducir los mecanismos de dominación, no importa si sean de izquierda o de derecha. Y por supuesto, como ya lo sabemos, inscribir ese poder en los cuerpos mediante la racialización y el heteropatriarcado. Si vamos a la próxima diapositiva, nos encontramos con Francisco de Godoy. Es un curador, docente y poeta chileno marica racializado que dio seminarios en Asunción del Paraguay el mes pasado y que estuvimos estudiando con él. Es doctor en Historia del Arte y Cultura Visual y él nos enseña que es en los estados nacionales donde se engendra el racismo, la misoginia, la homofobia y el eurocentrismo. Si pasamos a la próxima diapositiva, otro activista que se considera marica no binaria, es performer, ensayista, J. Mombasa, afrobrasileña, que escribe, performa y hace estudios académicos en torno a giros descoloniales. Habla de la violencia como eje en torno al cual gira el mundo humano blanco moderno. Por eso toma la metáfora conceptual del mundo como herida y ella lo que propone es no ya una redistribución de la riqueza, sino una redistribución de la violencia como forma de revertir este sistema de la colonialidad que es un mundo fundado en el apocalipsis ajeno como condición de creación de ese mundo propio. También no podemos olvidar que los estados-nación que surgen después de las guerras de la independencia no fueron un proyecto popular independentista con un proyecto político como fueron los movimientos indigenistas de, por ejemplo, Túpac Amaru y Túpac Katari, sino que fueron los movimientos que respondían a intereses económicos de una burguesía criolla que quería dejar de tener el monopolio del comercio español. De modo que quizá por eso también las propias fronteras, nuestros propios bordes, siguen las fronteras que existían en los territorios virreinales. Por eso la independencia solo trajo libertad económica y política a la burguesía criolla, pero no trajo libertad espiritual. Es la prueba de que esto no era realmente pensado para el interés de todos los habitantes de estos territorios, es que nos quedamos con la religión colonial. Para haber hecho un cambio realmente de libertad, tendríamos que habernos liberado no solamente de los colonizadores, sino también de su lengua y de su religión. Por eso el Chato Prada
lo llama republiquetas oligárquicas, a estas repúblicas y fronteras que existen en estos territorios. Tendríamos para hablar una hora más sobre aspectos de la religión, pero queremos dar solamente una imagen más, que es la de Manuel Alviso, que es un artista plástico y performer paraguayo que también entrevistamos, que nos recuerda que vivimos en una sociedad que todavía se asusta por un simple color. Gran parte de su obra es militar a través del color rosado, ¿no? Y su exposición, que acaba de terminar en Paraguay, pero que les recomendamos que la sigan en Instagram y en las redes, es una exposición basada en todo el daño que nos hace la Iglesia. Para terminar con un poco con esto de Estado y religión y las religiones de Estado, también entrevistamos a Gaela Cari Contreras, que es una activista, una mujer trans, afroserrana, chola, precaria, joven, feminista y luchadora ruralista de Perú, que reivindica la cosmogonía andina. Ella es pachamamista y deplora la fijación evangelizadora de la colonia que buscó silenciar la diversidad del mundo inca y pre-inca, un poco ligándonos con las primeras manifestaciones de Anthony F.D.C. Polilla cuando critica a Monique Wittig. Bueno, pasamos al próximo tema a desmantelar. Dijimos que era Estado, familia y propiedad. Bueno, más o menos dimos un pantallazo de Estado, ahora pasamos a familia y a lo que pasamos a la próxima diapositiva. Esta diapositiva que nos gusta mucho es una intervención callejera que hicieron los dramaturgos David Amado y Floppy Bonzi en una calle de Asunción y señala este hartazgo que hay, ¿no?, respecto de las nuevas voces con respecto a la construcción heteronormada inútil que no sirve y que no registra la realidad. Y también apelando a terapia que se haga cargo de este llamado. Estamos hablando de formar un nuevo paradigma de vida colectiva, ¿no? ¿Qué es la familia? La familia, como la conocemos, es la unidad fundamental del patriarcado. ¿Y qué función tiene? Es la socialización temprana y diferencial de las niñas y el mantenimiento de las mujeres en estado de subordinación. Eso es lo que es la familia para las voces disidentes que nosotros hemos entrevistado. En la próxima imagen tenemos un análisis del comunicador argentino Franco Torquia, la familia, una de las peores instituciones del Estado, ¿no? El bullying que hacen los niños se lo enseñan los adultos en las familias heterosexuales binarias, nos enseña Erwin Sokol, un activista LGBT de Paraguay, y también que el odio a la diversidad, el odio a las personas gordas que los chicos tienen, y sus padres dicen, son cosas de chicos. No, no son cosas de chicos, son cosas que los padres heterosexuales de familias binarias les enseñan a los niños y los niños lo reproducen. Pasamos a la próxima imagen, que es Sofía Tramasayes. Sofi es la secretaria de Juventud del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de Argentina. Bueno, claramente nos llama la atención. Ella se pregunta, ¿por qué el feminismo ataca tanto a las putas y no se mete con el matrimonio heterosexual, que es la institución más opresiva del patriarcado? Y nos alegra que alguien lo ponga con todas esas letras. Pasamos a la próxima imagen. Perdón que vamos muy rápido, pero hay muchas cosas para contar. Él es Lucas Fauno, es un activista, es periodista, escritor, performer, puto y capricorniano. Es un gran amigo de la casa, de nuestro colectivo. Y en la entrevista que le hicimos, hablando de los riesgos que tenemos la disidencia de heteronormarnos, él dice, yo no luché por nuestros derechos para que dos putos pelotudos puedan casarse y sacarse la foto como si fueran dos heterosexuales pelotudos, ¿no? Y nos parece que esto, de alguna manera así como muy colorida, Leonor Silvestri también dice, la hegemonía te permite ser diversa en tanto seas igual, casate. Como que, bueno, está bien, por lo menos casate, ¿no?, que es una manera de heteronormarte. Y ellos nos llaman a reflexionar sobre el desafío, que es que con las conquistas de derechos no repliquemos modelos de familia heteronormadas. Que es esta trampa del asimilacionismo, que es integrar desintegrando. En la próxima diapositiva tenemos a Analía Mas. Analía Mas,
un día vamos a tener aeropuertos, calles y estadios con su nombre y estatuas. Ella es la madre de la ley de identidad de género, de la ley de matrimonio y de la ley de aborto de Argentina. Es la secretaria de Género y Laicismo de la Federación Argentina LGBT. La encontrás a las 4 de la mañana sacando travestis de la cárcel en las marchas. Realmente es una de las personas más comprometidas que nosotros conocemos. Y Analia más nos cuenta, ¿no?, que en Argentina tuvimos que dar en 2010 el debate por la ley de matrimonio igualitario y casi se pierde, se ganó por muy pocos votos, pero con eso se logró sensibilizar sobre todo a la burguesía de clase media respecto de este tema, y solo fue así que 2 años más tarde se pudo votar la ley de identidad de género por unanimidad. Entonces tuvimos que dar primero el caramelo del casamiento, ¿no?, para poder después conseguir la que era la ley más importante de todas, que es la ley de identidad de género, porque las compañeras se nos estaban muriendo, se nos siguen muriendo, pero estaban muriendo todos los días sin poder ir a un hospital usando su verdadero nombre. Siguiendo con el tema de familia, pasamos a la próxima imagen. Estuvimos con Gabriela Wiener en Perú, en Lima, en un evento en Casa Libertad, que es un espacio a seguir con atención. Gabriela es una escritora peruana, cronista, poeta y periodista. Vive en una relación poliamorosa con una mujer y un hombre y están maternando a 2 hijes en este esquema. Dieron una charla con su compañera y con su hija mayor, que acaba de asumirse o de identificarse como persona trans no binaria. Y lo que nos dice Gabriela Wiener es que nadie debe querer ver su vida reducida a la familia nuclear en el sentido de depender económica y afectivamente de una sola persona. Solamente decirlo así ya hace que no suena razonable, nos dice ella. Y su compañera habló del trauma de maternar sola, parir, lactar, criar sola, y de que en la mayoría de los hogares binarios heteronormativos un niño vive solo o con 2 adultos solamente, con un hermanite, cuidado por una tía o por una abuela con suerte, pero llama a revivir la experiencia de hacerlo en un ambiente afectivo colectivo con otras mujeres, donde las niñas no son de la mamá y el papá, sino que son de la comuna, de la colectiva. Incluso están reformulando, siguen hablando de familia, esta es mi familia, para mostrar una familia diversa, pero están poniendo en crisis el concepto de usar esa palabra que refiere a algo considerado tan opresivo para reflejar las formas colectivas de vida sexoafectivamente responsables que ellas están formando. Vamos a la próxima imagen. Estuvimos en la ciudad de Rosario, en el Festival de Pensamiento Contemporáneo. Uno de los temas que es la crisis que vivimos tuvo que ver con esto, con amores y con los paradigmas de familia, donde también estuvo Gabriela Wiener. Alejandra Benz llamó a construir otros espejos que nos permitan desear múltiplemente, y Camila Sosa Villada dice con algo que, dice, los amigos valen mucho más que la pareja, ¿no? Y es importante decirlo. En la próxima imagen, consistente con nuestra entrevistada Ana Luz Vallejos, que es una lesbiana, poeta, escritora, activista por el medio ambiente y por el aborto en Argentina, también nos dice, las amigas son más importantes que las parejas, ¿no? Entonces esto de reformular este rol que tenemos. La ciencia dura respecto de esto nos lo aporta Leonor Silvestri, que ella invita a poner en riesgo el relato autobiográfico, y esto dicho en la Facultad de Psicología es algo bastante especial, pero a poner en riesgo el relato autobiográfico, dejar de ser sujetos, paradoja de la subjetividad torcida. Y aquí nosotros no queremos mencionar a Paul Preciado porque es europeo y blanco, pero por un momento me permito decir, cuando Preciado dice que la subjetividad es la cicatriz que deja el corte en la multiplicidad de lo que habíamos podido ser, y que sobre esa cicatriz se funda la familia y se lega la herencia, ¿no? Entonces, volviendo con Silvestri, para liberarnos de esa herida, que es habernos asignado sexo al nacer, por ejemplo, ¿no?, que pongamos en riesgo el relato autobiográfico, que olvidemos que tuvimos familia, que abandonemos la comodidad del hogar, de la familia, de los binomios y de la trascendencia, combatir en nosotras el universal o la especie a la que fuimos asignados, mujer, blanco, occidental, lo que fuere,
contra el dictum de que todo lo que cae fuera del amor romántico es promiscuidad, y crear una comuna para quienes habitan la diferencia como único hogar posible. Vamos a la próxima imagen. Ya vimos Estado y familia. Y ahora pasamos a propiedad, que voy a ser muy breve con esto. Gabriela Schwarzman es politóloga, es fundadora, expresidenta y candidata a diputada del primer partido político feminista y socialista del Paraguay, del cual se desvincula en 2015, y es parte del colectivo de solidaridad con Kurdistán en Paraguay. Tenemos una entrevista muy sustanciosa, donde ella nos explica el movimiento de las milicianas de Kurdistán y cómo el capitalismo, nos enseña a ella, es la economía del patriarcado. El capitalismo y el Estado-nación se engendran en el patriarcado. Y si queremos derribar el patriarcado, no debe quedar en pie ninguna relación heteronormada. Si queremos derribar el patriarcado, no debe quedar en pie la propiedad privada. Este silogismo es bastante obvio, ¿no? Leemos de las milicianas kurdas que ninguna hace pan pensando en poner una panadería, ¿no? Estos paradigmas capitalistas. Y ante el pronóstico, que es bastante obvio, de que el modelo de reproducción neofascista solo se está agravando en la región, tuvimos conversaciones con el Partido Comunista de Paraguay y de Brasil en un encuentro en Asunción. Ellos advierten sobre el riesgo de ecocidio, el riesgo concreto de extinción de la humanidad, que estamos frente a una crisis de absolutamente todos los valores. Y para cerrar el tema de propiedad con el Chato Prada, que nos recuerda que no hay acumulación, hay una ilusión de que estamos en un periodo de acumulación capitalista, pero que no hay acumulación. Lo único que hay es huella ecológica y que ese balance siempre da negativo. Voy a ir terminando, pasamos a la próxima diapositiva. Audre Lorde, que es del feminismo negro, que ha sido citada por muchas de las fuentes disidentes que hemos entrevistado. Bueno, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Cómo hacemos para terminar con el Estado-Nación? ¿Cómo hacemos para terminar con la familia? ¿Y cómo hacemos para sacudirnos de encima la propiedad privada? Bueno, aparentemente hay consenso en este dicho de Audre Lorde de que las armas del amo no desmantelarán la casa del amo. Es decir, que no va a ser con los mismos métodos de violencia heteropatriarcal. Mostro y Alan, los raperos transfeministas a quienes referimos antes, nos cuentan que cuando empezaron a rapear no les salía la riña de gallos típica del freestyling de los varones raperos, porque no era inherente a ellos esa violencia, esa violencia que existe en esa práctica. J. Mombasa también nos dice que nuestras cuerpas no pueden performar ciertas formas de violencia, que es violencia hegemónica de la heterosexualidad cisgénero. Entonces, por eso es que ella nos llama a esta redistribución de la violencia, y que parece que por donde va esta posibilidad es mediante la desobediencia de género y ser anticoloniales. Que esto nos lleva de vuelta a Rita Segato en el discurso de la inauguración de la Feria del Libro de Buenos Aires de este año, que recomendamos muchísimo leerla, donde ella habla de una serie de desobediencias a tener en cuenta para poder mover. Mónica Tarducci, la antropóloga argentina, nos habla de una posibilidad de un nosotras sin fronteras, como debe ser todo movimiento emancipatorio. Las amigas de Muy Guaso Cochabamba nos dicen a través de la solidaridad y de la cooperatividad. Rosario Aquín, que es a quien escuchamos el audio en un principio, nos llama a volvernos queer, y nos encanta que este término ya en Bolivia y en Perú no se escribe más en inglés. Escriben C-U-I-R e incluso en Bolivia lo escriben con K. Volvernos queer, ya no más en el idioma del amo, ¿no? Como resistencia a la colonialidad y al machismo histórico. Raúl Prada también nos dice que nos llama a articular un anticapitalismo ecologista de cuño indígena, dejar de lado el Estado y las fronteras y pensar en una confederación de naciones al modelo de Kurdistán que dialoga con los zapatistas y con los mapuches. Y Chato Prada también nos mandó a leer como deberes a Silvia Rivera Cusicanqui, que es una socióloga y activista de origen aymara, que es una de las referentes del pensamiento subalterno de Bolivia, que nos dice muy claramente:
Lo decolonial es una moda. Lo postcolonial es un deseo. Lo único que hay es lo anticolonial, que es una lucha. Vamos a la próxima diapositiva, que esto es una diapositiva de los compas de Muy Guaso. Y vamos a la próxima, que es Gael Policano Rossi, otro de nuestros entrevistados, argentino, es un poeta, escritor, dramaturgo y astrólogo, que esto tiene de feliz no tener que estar enrolado en una sola línea académica, sino poder ser un pastiche o un collage de distintos saberes. Y él nos dice, es tiempo de nutrir nuestra cabeza para expandir nuestra realidad y hacer posible lo imposible. Y esto no es un poema, esto es un pronóstico astrológico que él hace para nuestro tiempo, ¿no? De modo que los astros están de nuestro lado. Tenemos la posibilidad de construir una vida sin el aparato heteronormativo opresor propio del Estado y de la religión, ¿no? Vamos a la próxima imagen, por favor. De lo que se trata es de inaugurar una nueva era en la historia y de desmontar el orden político patriarcal. A nosotros nos gustaría terminar con unas palabras de nuestro maestro Jorge Nico Reiter, que es que estamos a punto de liberarnos del lastre heteronormativo y patologizante. Estamos por descubrir el alivio de pensar. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Martínez. Yo tengo 28 años. Yo nací en 1991. Este año fue muy particular en Paraguay porque en 1991 se reglamentó y se legalizó el divorcio. Cuando yo me enteré de este año, de esta fecha, me quedé pensando, o sea que existió una época donde la gente no se podía divorciar. Existió una época donde uno no podía cortar ese vínculo gestado romántico por la iglesia, por el Estado. O sea, tipo, me quedé pensando, qué demencia, ¿verdad? Y a partir de eso empecé a investigar un poquito sobre Uruguay también. Y me di cuenta que en Uruguay, y me corrigen si es que estoy diciendo cada, uno se puede divorciar a partir de 1914. Estamos hablando de más de 70 años de distancia. Entonces ahí me quedé pensando muchísimo sobre lo cerca que está Paraguay de Uruguay, pero la distancia política que tenemos entre una nación y otra. Mi intención en este momento, en esta charla, es un poquito comentar sobre una teoría que tenemos algunos activistas en Paraguay, que es sobre cómo Paraguay es un laboratorio de políticas públicas de la avanzada neofascista de toda la región. Y cómo esto se va diseminando por la región, ¿verdad? Por el continente. Para esto, quiero comentar un poquito del contexto más o menos regional. En julio del 2019, ahora hace poquito, Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, decidió organizar dentro de la Secretaría de Estado de Estados Unidos un consejo cuya función iba a ser reconceptualizar la definición de derechos humanos, con la intención de eventualmente poder articular desde allí en la ONU. ¿Por qué esto es muy preocupante? Bueno, primeramente porque el secretario de Estado de una administración como la de Trump, que volvió a traer en los campos de concentración básicamente para los inmigrantes hoy, quiera reconceptualizar lo que significan los derechos humanos, para que a partir de la ONU, o sea, todos sabemos que los derechos humanos, la concepción de derechos humanos, en torno a esa concepción fue que se empezó a construir, es que se empieza a legislar y las Cortes Supremas empiezan a articular y a aplicar políticas públicas en torno a estas concepciones. O sea, correr ese eje puede significar una pérdida de una cantidad de legislaciones ya concebidas, ¿no? Y de tener, o sea, primeramente luego, o sea, que el señor Mike Pompeo plantea una discusión que ya hace más de 30 años ya se llegaron a consensos internacionales
Pero bueno, esta es la propuesta. Y para esto le pone de cabeza de este consejo a una señora llamada Mary Ann Glendon, que es una profesora de Derecho en Harvard, reconocida por ser provida, y recibió un premio de la institución, bueno, de una institución que defiende los derechos del feto. Y nada, esta es la persona que se encarga que está a la cabeza de este consejo nuevo que está creando Mike Pompeo, ¿verdad? Donde ella ya declaró que el propósito de este consejo es discutir sobre principios, no sobre políticas. Bueno, esto representa un gran problema para todos los derechos humanos y bueno, y cuando hablamos de derechos humanos, no solamente estamos hablando de la comunidad LGBT, que bueno, eso también es algo que nosotros hacemos como que mucho hincapié, con que nuestra propuesta no es necesariamente LGBT, sino que tiene que ver con todas las propuestas de mundo que no corresponden necesariamente al binomio neoliberal, que es como que la propuesta hegemónica, ¿no? También, eso últimamente está habiendo un retroceso en el sentido de que ya hay una bajada de líneas de las embajadas de Estados Unidos de dejar de desplegar la bandera del arco iris en las embajadas como normalmente se empezó a hacer después de que en el 2011 Hillary Clinton hable de que los gay rights are human rights. Entonces, ya está empezando a haber una bajada de línea que claramente esto es gradual, ¿no? También, otro dato importante es que en julio también de este año, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Brasil votó con Arabia Saudita y Bahrein para dar mayor flexibilidad a los organismos estatales de las administraciones de diferentes países para combatir el casamiento forzado de niñas y la ablación genital. O sea, Brasil votó con países fundamentalistas islámicos para flexibilizar los controles internacionales que garantiza de cierta forma, de cierto nivel, una delimitación en torno a esta práctica de tortura hacia las niñas, ¿no? También votó junto con Pakistán en eliminar el concepto de derechos sexuales y reproductivos dentro de las resoluciones de la ONU. O sea, está habiendo una especie de acompañamiento de Brasil con los países fundamentalistas en el nombre de defender los valores occidentales y la preservación del cristianismo. Eso es en Brasil. Bueno, y considerando también los vínculos recientes que se descubrieron entre la familia de Jair Bolsonaro y los asesinos de Marielle Franco, que es la concejala de Río de Janeiro, afrodescendiente y lesbiana, sumado a las constantes amenazas y hostigamientos que recibía Jim Willis, el diputado de izquierda y homosexual, por lo cual tuvo que excluirse y renunciar a su bancada dentro del Congreso, y también el intento de censura dentro del marco de la Bienal del Libro de parte del alcalde evangelista Marcelo Clivela, no sé bien cómo se pronuncia. Nos están hablando de una avanzada en uno de los países que es una potencia económica dentro de la región, que se suma a estas manifestaciones de fundamentalismos evangélicos de Estados Unidos, ¿no? Bueno, en Argentina, el Frente Unite por la Vida y por la Familia en Santa Fe recibió 250.000 votos y lograron meter seis personas, o sea, 6 bancadas dentro de la Diputación. La cabeza, la mediática, Amalia Granata, pero tras de ella CEOs y pastores evangélicos con mucho poder y mucho caudal económico principalmente, ¿verdad? Bueno, este es un pantallazo un poquito regional, o sea, podríamos empezar a hablar también sobre Bolivia, sobre Perú, bla, bla. Pero quería dar como que unos ejemplos sobre el contexto desde el cual
cuarto mundo y puto el que le se desarrolla, ¿verdad? Bueno. Ahora, o sea, tipo, todo esto son procesos, son características bastante preocupantes, ¿no? Bueno, yo soy paraguayo. Todo esto en Paraguay no solo que nunca dejó de ser así, sino que con estos tiempos se profundizó. Y para eso quiero citar unos ejemplos para poder elaborar esta tesis sobre que Paraguay como un país laboratorio de la avanzada neofascista de la región. Son 3 ejemplos. El primero, el juicio político absolutamente irregular que se le hizo al único gobierno democráticamente electo que no fue colorado en los últimos 60 años del Paraguay, que fue el gobierno de Fernando Lugo, donde a través de un libelo acusatorio con muchos agujeros argumentales y en un proceso que duró 24 horas, destituyeron a un presidente, al único presidente no colorado de los últimos 60 años del Paraguay. Ese como primer ejemplo. Y nosotros relacionamos esto un poquito porque cuando desde Paraguay empezamos a percibir las similitudes entre este proceso y el proceso de destitución de Dilma Rousseff. Entonces nosotros pudimos percibir como que estas similitudes y nada, bueno, eso, percibimos las similitudes. Como segundo ejemplo, desde el año pasado, 2018, en Paraguay, el ministro de Educación prohibió todo material con contenido en la palabra género de la malla curricular del Ministerio de Educación y para todas las entidades públicas. Para empezarlo no había. O sea, no es que existía material sobre educación sexual integral con perspectiva de género. O sea, prohibió un fantasma. Porque claramente esta ordenanza tenía una función declamativa y populista, ¿no? Que le hablaba a ciertos sectores sobre la propuesta ideológica de la corriente del ministro, ¿no? Que está hoy en día tipo compitiendo, queriendo lograr postularse para presidente. Cuando hubo todo este debate en Paraguay, la diputada Olga Ferreira, que es una diputada conservadora, como básicamente el 95% de los diputados en Paraguay, llamó a una audiencia pública donde le citó al ministro y a diferentes organizaciones sociales para tener un debate interno dentro del Congreso, para exigirle explicaciones de por qué había materiales con ideología de género, que es este fantasma que inventaron, con ideología de género dentro de las instituciones educativas, que no había. O sea, tipo, nuevamente, o sea, desde los movimientos sociales y desde las organizaciones militantes o activistas nos quedamos mirando, o sea, tipo, ¿de qué están hablando? O sea, están debatiendo algo que nunca existió. Entonces, el ministro de Educación entra adentro del Congreso a debatir con estas organizaciones sociales, a lo que el ministro de Educación declara: si hubiese materiales con ideología de género dentro de las instituciones, yo mismo quemaría con ustedes esto en las plazas públicas. Este fue el ministro de Educación de Paraguay el año pasado, sí. Esto podemos relacionar un poco con lo que intentó hacer el alcalde Clivela, en la Bienal del Libro de Río de Janeiro, tratando de censurar un cómic donde dos hombres se estaban besando. Y el tercer ejemplo es sobre una ley que rige en Paraguay desde el 2017, en donde uno puede registrar la identidad del feto no nacido dentro del registro civil. O sea, desde el 2007 es ley en Paraguay que uno pueda registrar con nombre y apellido la identidad de un feto que todavía no nació. Y esto bajo argumentación de para las madres que pierden a sus bebés antes de tiempo, pero también claramente habla de una concepción
en donde otorga un grado de humanidad y de vida a un feto que todavía no nació, que claramente es una muralla enorme, que hoy queda como precedente, pero una muralla enorme para una próxima ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, estos son los tres ejemplos estos son los tres ejemplos que cito para poder comprobar un poco esta tesis de Paraguay como avanzada neofascista. Pero lo que quería hablar un poquito es sobre la propuesta de Cuarto Mundo en torno a esto. Cuarto Mundo busca hacer una propuesta justamente que hace eje en lo que pretendemos y nuestra visión y nuestra propuesta y proyecto político de humanidad. Nosotros creemos, tomando, por ejemplo, Silvia Federici concentra toda su labor teórica en identificar las razones por las cuales se le atribuyeron los roles hogareños a las mujeres dentro del componente, dentro de la perspectiva marxista de la sociedad, ¿no? Y en su propuesta teórica, de lo que ella habla es de cómo la atribución de las atribuciones de las tareas de hogar para las mujeres fue completamente necesario para el desarrollo de lo que hoy entendemos como capitalismo y neoliberalismo. De cómo la identidad de las mujeres fue construida en función a un sistema económico y que esto, haciendo alianza con un sistema cultural, penetró profundamente en nuestras subjetividades. ¿Esto qué nos da a entender? Que nuestras identidades marcadas, justamente, como decía Charo Hakim, la herida colonial lo que hizo fue determinar nuestras identidades y delimitar en función a un sistema y a un proyecto económico. Nosotros, tanto para crear al heterosexual se tuvo que crear al puto, para crear al hombre se tuvo que crear a la mujer, y a cada uno de estos se les dio roles, atributos, una función y un lugar dentro de la sociedad que responde a un sistema económico que hoy nos oprime y nos limita en todo nuestro obrar. Entonces, Cuarto Mundo propone una subversión identitaria, identificar exactamente que esto no significa no reconocer los elementos propios de nuestra cultura, sino todo lo contrario. A partir del reconocimiento propio de nuestras culturas, lograr correr el eje y a partir de correr ese eje, lograr voltear el sistema que nos ubica en función de nuestra identidad por debajo de otras y genera esa articulación jerárquica, ¿no? Es por eso que Cuarto Mundo, elegimos el nombre Cuarto Mundo porque esa es nuestra propuesta de lo que queremos ser, ni primer mundo, ni segundo mundo, ni tercer mundo. Cuarto Mundo busca crear una nueva configuración de cómo vincularnos entre nosotros y hacer una nueva propuesta e irrumpir un poco en el escenario político, activista, cultural y poder empezar a hablar y escucharnos entre diferentes luchas. Y es por eso que nuestra propuesta recorrió un poco la región y puso en diálogo y en crisis diferentes conceptos y hasta el momento logramos, por ejemplo, con una de las actividades que hicimos en Asunción, una mesa redonda con diferentes activistas de diferentes luchas para poder hacer una propuesta regional integradora desde donde poder resistir a estas avanzadas neofascistas. Porque mientras nosotros nos seguimos delimitando, ellos siguen avanzando, porque ellos sí que no dudan ni tienen estas disputas identitarias. En fin, bueno, eso es un poquito de lo que quería comentar, eso es un poquito de lo que quería comentar sobre lo que es Cuarto Mundo y un poquito sobre el contexto desde dónde nosotros hablamos y cuál es nuestra propuesta. Y también un poquito sobre lo que implica para un paraguayo estar en el centro de una región que en mayor o menor medida tiene
elementos de vanguardia como matrimonio igualitario, en la identidad de género, ya en Argentina, en Uruguay, en Brasil, y cómo es que los movimientos conservadores en Paraguay se anteponen a partir de las cosas que ya se fueron desarrollando en los países vecinos. Nosotros no tenemos una ley, ni siquiera tenemos una ley en contra de toda forma de discriminación. En Paraguay te pueden echar por ser homosexual sin tener que darte ninguna explicación. Tenemos esta ley de la 2007 en la que se le inscribe a los fetos antes de que nazcan. Tenemos 2 niñas menores de 14 años pariendo por día y tenemos una prohibición de la palabra género dentro de los elementos de la malla curricular educativa del sistema público. Comentar un poquito eso y la propuesta de Cuarto Mundo y en función a qué nos construimos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero que nada queríamos agradecer la invitación a la actividad, agradecer también y felicitar a los organizadores del simposio, que sabemos lo que implica organizar una actividad de estas características. Y también saludar en este caso a los estudios de género, sexualidad y salud reproductiva de la facultad, que está cumpliendo 25 años, y a todos los que han participado durante todo este día. Yo en realidad vengo a hablar en representación de la agrupación 1958, que somos una organización social y política que tiene inserción a nivel de la Universidad de la República y también inserción a nivel del territorio. En este sentido, lo primero que queríamos hacer es un poco plantear la base desde la cual nosotros analizamos el mundo que nos rodea, analizamos la realidad que nos rodea. Nosotros nos declaramos antipatriarcales, nos declaramos antiimperialistas, nos declaramos profundamente latinoamericanistas y profundamente anticapitalistas. Y es desde esta base que nosotros analizamos todas las temáticas, incluyendo las temáticas de género, de diversidad y de sexualidad. Como agrupación son diversas las actividades que hemos desarrollado vinculadas a la temática, tanto a nivel de facultad como a nivel social. Hemos militado y luchado en función de la conquista del matrimonio igualitario en Uruguay, la conquista de la ley del aborto, más recientemente de la ley trans. Hemos también realizado actividades a nivel de facultad, charlas de discusión y de debate que nos permita interpelarnos como estudiantes e interpelarnos como actores de cambio dentro de la sociedad. También hemos generado intervenciones en la facultad en función de poder generar sensibilidad y hemos desarrollado otras actividades con otros actores, como por ejemplo es el caso de los compañeros del coro de hombres gays en el Uruguay. Entendemos que las temáticas de género, de diversidad y de sexualidad son temáticas centrales que deben estar en las agendas de todas las organizaciones del campo popular, deben estar en las agendas políticas y también en las agendas académicas. Y en este sentido también nos parece importante poder analizar el cómo se ha llegado a avanzar en función de los derechos conquistados a lo largo de estos 20 años, digamos, tanto a nivel del Uruguay como a nivel de América Latina. Y nosotros entendemos que para que se configuren y para que se generen las condiciones objetivas para poder avanzar en estos derechos, hay 3 elementos que son fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la existencia de gobiernos populares que gobiernen en función de las necesidades populares y que generen esas condiciones, que generen políticas públicas en pos de eso. Como segundo punto, entendemos, y el más importante para nosotros, entendemos que es la base fundamental, es la organización, movilización de las organizaciones sociales, las organizaciones del campo popular. Y vinculado con el primer punto, si bien
la existencia de gobiernos populares ayuda o favorece o genera las condiciones, no hay ningún partido político, ni ningún legislador, ni parlamentario que haya puesto en la agenda estas temáticas, sino que hemos sido las organizaciones sociales, las organizaciones del campo popular que hemos impulsado, que nos hemos movilizado en las calles para generar estas conquistas. Y como tercer punto, es el rol que cumple la Academia y la Universidad de la República, en el caso de Uruguay, como institución, por un lado, la encargada de la formación de los futuros profesionales que van a incidir en la realidad, que van a incidir en el sistema de salud, que van a incidir en el sistema educativo. Y en ese sentido entendemos que es central entender que la universidad debe formar profesionales en función de justamente los intereses populares. Y por otro lado, está el rol que cumple la universidad desde la investigación y desde la construcción del conocimiento estratégico y desde la construcción del pensamiento. En este caso es lo mismo. La universidad debe construir conocimiento estratégico en función de los intereses populares y no en función, por ejemplo, de las multinacionales, como pasa en muchos casos. La Facultad de Psicología ha cumplido un rol importante en la construcción del conocimiento estratégico en este sentido. Estamos hablando que la facultad está cumpliendo 25 años, la facultad no, los estudios de género está cumpliendo 20 años, me pasan en la cucaracha, ahí va. Y entendemos que esto es fundamental. Entendemos que seguir avanzando en la construcción de los cambios de la matriz de pensamiento, en los cambios de los paradigmas, es lo que va a hacer que a nivel de sociedad eso genere una repercusión de los cambios culturales, de los cambios de pensamiento que nos pueda permitir seguir avanzando en las conquistas de los derechos. Por eso entendemos que estos tres elementos se deben articular entre sí y deben generar las condiciones objetivas para seguir profundizando los cambios que necesitamos como sociedad. Nos parece importante también plantear, como planteaban los compañeros anteriormente, que si bien se han generado muchísimos avances, hoy nuestra región, nuestra América Latina, vive un retorno del neoliberalismo, un retorno de una derecha fascista, reaccionaria y conservadora, que básicamente viene a imponer una cultura del odio, una cultura del miedo y de la violencia, y viene a arrebatarnos los derechos conquistados. Viene a oprimir básicamente a los que hemos sido históricamente oprimidos, y en esto entramos las trabajadoras, las mujeres, los niños y también las poblaciones LGBT y más. Y bueno, en este sentido es que vivimos un momento de resistencia como región. Tenemos un rol fundamental las organizaciones populares en función de resistir, pero no únicamente quedarnos en esta resistencia, sino que es fundamental resistir y generar las condiciones objetivas para profundizar y para cambiar de raíz este sistema capitalista en el que vivimos. Digamos, nosotros dijimos al principio que nos declaramos anticapitalistas porque entendemos que la única forma de construir una sociedad donde todos los seres humanos nos podamos desarrollar de forma plena y podamos construir una felicidad plena es a través de la transformación estructural del sistema capitalista. Y en ese sentido, las organizaciones del campo popular tenemos hoy ese desafío de construir un bloque social y político que nos permita avanzar hacia esa sociedad que soñamos. Al decir de Rosa de Luxemburgo ya hace muchos años, pero que es algo que sigue más vigente que nunca, debemos caminar hacia la construcción de una sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchas gracias.